Así son las cosas. Desde 2013 hemos tenido que llegar al Ecuador, o un poco más allá del Ecuador de 2025, para que la justicia española diga algo pequeñito, pero diferente, sobre el caso Biondo. 3 magistradas de la Audiencia Provincial de Madrid han dicho algo que parece que no va a ninguna parte, pero que alienta a muchas personas, y en especial a la familia, a pensar que no están tan locos como les quieren hacer creer otros. La historia de Mario Biondo la sabe casi todo el mundo ya. Y por mucho técnico, forense, criminólogo, criminalista, tal, por muchas de estas personas que quieran dar su opinión o que la den, y que incluso la den bien dada, teniendo en cuenta la postura del cadáver de Mario, esto, lo otro, tal. Hay que ver un poco más allá, hay que ampliar el foco de lo que se mira. Un crimen no es solamente la escena del crimen. Hay que mirar quién puede haber instigado ese crimen. Hay que mirar qué personas fuera de la escena del crimen podrían haber tenido relación. En fin, algo que no se hizo. Es tremendo, ¿no? Es tremendo que tengamos que escuchar de la justicia que aquello no se investigó de manera correcta. Solo esto puede dar pie a que un recurso ante el Tribunal Constitucional o incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diga que es posible reabrir el caso. O no reabrirlo, sino volver a empezar de cero. Porque para reabrirlo realmente tendrían que aparecer nuevas pruebas. Pero volver a empezar de cero. Mirad, cuando una persona se quita la vida, eso está tipificado como una muerte violenta. Por tanto, si es una muerte violenta, hay que investigarla. No puedes ir allí al sitio y decir, ah, mira, oye, está colgando de una estantería. Se ha quitado de en medio él solo. No. Además de eso, que también, pero hay que investigar. ¿Ha podido ser él solo o ha tenido quien le ayude? ¿Ha podido ser por su propia voluntad o ha sido forzado? ¿O es un muerto decorativo porque lo han puesto ahí, pero realmente lo han matado de otra manera? ¿Y quién estaba detrás? ¿A quién le interesaba que Mario Biondo dejase de existir? Porque pasa una cosa. Poner el foco únicamente sobre la viuda es un error. Vivimos en un país libre, en una democracia, aparentemente. Entonces, si no estoy a gusto con mi marido, me divorcio y punto, no tengo que dar explicaciones. Antiguamente había que primero separarse, luego dar explicaciones, luego que te las admitan para poder divorciarte y todo ese rollo.
Pero ahora no. No estoy bien. Me voy y punto. O se va él o llegamos a un acuerdo, no pasa nada. ¿Por qué tendría que matar a mi marido si no estoy bien con él? Porque sí, porque hoy me he levantado con ganas de matar a un marido. No lo creo. El foco no hay que ponerlo únicamente en Raquel Sánchez Silva. Digo únicamente porque, hombre, era su mujer y ese día desapareció de la escena. Por lo tanto, sospechosa es. Si no fuera sospechosa, no la habrían interrogado los fiscales italianos. Entonces, sospechosa es. Pero, insisto, si no vas a matar a tu marido simplemente porque no quieras estar con él, no. Te divorcias y punto. Entonces, si estamos en la tesis, porque la tesis de que él se quitase de en medio ya la conocemos. Si estamos en la tesis de que lo quitaron de en medio, no cuadra pensar en que la propia Raquel encargase a alguien hacerlo y decir, oye, mira, este se está poniendo muy pesado, en vez de divorciarme he pensado que mejor me lo quito de en medio. Pues hombre, a lo mejor si el pobre Mario hubiera sido multimillonario, bueno, todavía uno puede pensar que lo hizo por interés, pero obviamente no era el caso, era un currante como tantos millones de personas ahí en España y en Italia, que trabajaba para ganar un sueldo y punto. Entonces, ¿qué interés podría haber en quitar a Mario del medio? ¿Qué interés? Yo escribí 2 libros de este asunto. Viuda súbita, reflexiones sobre un asesinato, y Viuda súbita segunda parte, subtitulado Dos pasminas, una historia. Cuando los puse a la venta en Amazon, por la fuerza de la propia librería mundial, pues mucha gente se enteró, fue a mirarlo y tal, y tuve muchas ventas, aún está a la venta, pero también gente que no lo compró, solamente iba a mirar ahí cómo era el libro y cómo era la introducción y tal, mucha gente que no lo compró y que me atacó directamente, porque a cuento de que venía eso, que sabía yo del tema, que si me lo estaba inventando o que si no sé qué. Bueno, pues ahí seguimos con el caso. Parece que las cosas van cuadrando un poco más. Pero, sobre todo, quiero recordar, para el que no lo sepa, algo que escribí en Viuda súbita. Conocí a Mario 3 o 4 semanas antes de morir. Me lo presentó un periodista que se llamaba Ramón Lobo, con el que yo quedaba una vez cada año, cada 2 años, a tomar un café y a hablar de geopolítica, vamos, de noticias, sobre todo africanas. Y me lo presentó, debían de conocerse ellos, yo no sabía quién era Mario, ni su mujer. Y entonces me dijo, Mario Biondo, porque Ramón nos dejó solos, se fue al baño y nos dejó solos durante 3-4 minutos, puede que 5. Me dijo, oye, te quería hacer una pregunta. Si una persona de tu entorno más íntimo tiene relación con alguien muy VIP, con una persona muy importante, ¿qué se puede hacer? Bueno, tampoco había que ser un especialista para
imaginar que podría estar hablándome de su mujer, su novia, su pareja o lo que fuera que tuviera, que yo no lo sabía. Y le dije, ¿cómo de importante, como de VIP? Y él me dijo, top, máximo, nadie por encima. Entonces entendí, obviamente no sabía de quién estaba hablando, porque por mucho que digan nadie por encima, pues para una persona normal, nadie por encima puede ser que estés hablando de un empresario importante, de un banquero, de un cantante, de no sé qué, en fin. Hoy en día hay mucha gente que parece importante. Y le dije, pues mira, busca vídeos, busca fotos, graba imágenes, documentos y guárdalos. Porque eso es lo que te protegerá en caso de que la cosa se tuerce y vaya mal. Lo que le dije es precisamente lo que ha salvado la vida de, por ejemplo, de Bárbara Rey. Si Bárbara Rey no hubiera tenido distribuidos en diferentes sitios los vídeos que le grabó en la cama al emérito, ahora estaría muerta, igual que está muerta Sandra Mazarowski. Pero tener ese material le salvó la vida. Y bueno, pues lo mismo le aconsejé a Mario Biondo. Lo que pasó después no lo sé, pero sí sé, como sabemos todos, que su viuda y el primo, que era ingeniero informático, borraron un montón de gigas, 900 tal vez más, del ordenador de Mario Biondo. Y ojo, lo hicieron a distancia. El primo estaba en su casa, en su pueblo, y ella en su casa en Madrid. Y para que el primo pudiera entrar en el ordenador, alguien tuvo que encenderlo. Y no creo que contratase a una persona para hacerlo, ¿no? Seguramente lo haría ella. No sé qué interés tendría ella en borrar. Estando todavía caliente el cuerpo de su marido, ¿qué interés tendría ella en borrar tantos gigas? Ella dice, no, cosas personales nuestras, cosas íntimas, cosas tal. Pero el caso es que ella le dijo a uno de los fiscales que la interrogó que sí, que efectivamente Mario tenía una carpeta con el título Raquel Folla. Es decir, que probablemente estuviera juntando información. Hasta aquí lo que yo sabía de él. Después, unas semanas después, leo en la prensa que ha muerto. Y de manera extraña. Y claro, todas las alertas me saltaron. ¿Que ha muerto? Pero ese chico estaba preocupado por esto y ha muerto. Inmediatamente el instinto de periodista te tiene que salir. Inmediatamente, si no es que no eres periodista. Y a partir de ahí me puse a juntar datos. Consulté con algunas de mis mejores confidentes y me enteré de cosas. Y esas cosas me llevaban en una línea muy directa a eso que había dicho Mario. Top, nadie por encima. Pero luego fui añadiendo otros datos también muy interesantes. Precisamente el día de antes de este vídeo que estoy haciendo ahora, alguien me apuntó o alguien me hizo una pregunta en un chat de mis vídeos en directo sobre este caso. Y es que desde el minuto 1, la hermana de Mario Biondo insistía y sigue insistiendo en que podría haber un pacto entre estados. Cuando dice estados se refería al Estado español y el Estado italiano. Y yo pensaba, un pacto entre estados por la muerte de un cámara de Telecinco o de Tele lo que sea. ¿Qué tiene que ver esto?
Y luego la madre diciendo todo el rato, y lo sigue diciendo, creemos que había una persona muy importante detrás de todo esto y digamos que se está protegiendo a esta persona. Eso lo ha dicho desde el minuto 1. ¿Qué datos podrían tener la familia? ¿Qué datos podría tener la familia para decir esto? Ellos no estaban hablando de que ha sido la viuda que lo ha matado, no. A la viuda lo que le echaban en cara es que no esté del lado de la familia de Mario para saber quién ha matado a su hijo, o a su marido en este caso. Eso sí se lo han echado en cara y siempre se lo echarán. Porque claro, te conviertes en doblemente sospechosa si además de todo lo que ya hemos hablado, aún encima pareces la enemiga del fallecido. Pero, ¿qué datos? ¿Por qué? ¿Por qué la familia de Mario Biondo dice que si hay un pacto entre estados? ¿Un pacto para qué? Que si creen que hay alguien muy importante detrás de todo esto y que se está protegiendo a esa persona. Ellos sabían algo. Y obviamente, puesto que ellos no vivían en España, ese dato solo podía venir de Mario Biondo. Ese dato solamente lo podían saber porque el propio Mario se lo hubiera comentado. A la hermana, al hermano, al padre, a la madre, a quien fuera. Pero que se lo hubiera comentado. Si no, es prácticamente imposible que lo tuvieran tan claro. Y lo tenían claro desde el minuto 1. Esto se me quedó grabado en la cabeza. Y bueno, durante años, de vez en cuando yo conseguía cruzar datos sobre este asunto, sobre el caso Biondo, y lo iba añadiendo a mi dossier, a la carpeta de Mario Biondo. Pero un día resulta que sacan un documental que se llama Las últimas horas de Mario Biondo. Y en ese documental aparece la familia, aparece algún experto que había hablado sobre el caso de parte de la familia. Y a todos ellos los ridiculizan. Al experto, Óscar Tarruella concretamente, lo dejan, no es que lo dejen en ridículo, sino que todo lo que habló y a nivel profesional, era un experto en homicidios y tal de la policía, era como si hubiera ido ahí un chavalín a opinar sobre un juego de ordenador. Y la familia la ridiculizan totalmente, haciéndolos pasar por locos o por personas muy tocadas que no han sido capaces de superar el duelo, el dolor por la pérdida de su hijo, y por eso dicen lo que dicen. Este documental que emitió Netflix y pagó Netflix fue organizado por Guillermo Gómez Sancha y Luis Velo. Guillermo Gómez Sancha era el manager de toda la vida de Raquel Sánchez Silva, de la viuda. Y Luis Velo era el socio, y sigue siendo, de Guillermo Gómez Sancha en la productora. Crearon una sociedad de paja únicamente para que los padres y los técnicos a los que invitaban a participar no supieran que estaban ellos detrás del documental. Por eso fueron a dar, por eso concedieron la entrevista. Pero era mentira. Eran ellos los que estaban detrás del documental, y por eso se llama documental de parte, es decir, solo una parte interesada contando su verdad, que en realidad era su mentira. Sin embargo, hay algo brutal que me hizo escribir el libro Viuda Súbita al unir lo que acababa de ver cuando vi el documental con las frases redundantes de la madre y la hermana de Mario Biondo.
creemos que hay un pacto entre estados, creemos que hay una persona muy importante detrás de todo esto y digamos que se está protegiendo a esta persona. Mira por dónde. En el documental sale la misma escena 2 veces. Tiene 3 episodios, pues la escena sale 2 veces. Pero en una de esas veces, la escena contiene un mensaje a navegantes. Se ve a la madre de Mario Biondo sentada en una entrevista en un canal de televisión italiano, obviamente hablando en italiano, y diciendo: creemos que hay una persona muy importante detrás de todo esto y digamos que se está protegiendo a esta persona. Repito tantas veces la frase porque es fundamental para entender el caso. Y hay un subtítulo con la traducción al español. Es decir, ella hablaba italiano y hay subtítulos en español. Y cuando dice, digamos que se está protegiendo a esta persona, que pone ahí en el subtítulo, pues efectivamente, ella lo dice en italiano y en español, digamos que se está protegiendo a esta persona. Lo digo así, como si fuera para niños, porque es que es fundamental entenderlo. De repente se corta el fotograma de la mamá en la televisión italiana y el siguiente fotograma, un fotograma son milisegundos, el siguiente fotograma aparecen los reyes porque Mario murió en 2013 cuando eran príncipes. 2 años más tarde eran reyes por la abdicación de Juan Carlos. Aparece el siguiente fotograma con los reyes entrando en Mediaset por el 25 aniversario de Mediaset, de la productora. Que sí, que allí trabajaba la viuda y todo eso haciendo un programa, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué pintan los reyes, sacar a los reyes en un documental sobre la muerte de Mario Biondo? En una escena que además había pasado 2 años después y en un acto que era más bien para pasarlo bien, no tenía nada que ver ni con el dolor, ni con las cuestiones técnicas de los peritos, ni de nada, ni de la investigación. ¿Y qué pasa? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué menciono esta escena? Pues precisamente porque cuando los reyes están entrando a Mediaset, en toda la cara, aquí, de Felipe VI, se mantiene la última frase de la madre de Mario Biondo. Digamos que se está protegiendo a esta persona. ¿Ah, sí? Gracias. Gracias por vuestro mensaje a navegantes, porque ahora sabemos a quién se está protegiendo. ¿Me vais a vender que fue un error? Un documental que costó tanto dinero y con una directora profesional va a dejar durante segundos, no milisegundos, durante segundos, en la cabeza del rey, en la cara del rey, va a dejar un texto tan intrigante. Digamos que se está protegiendo a esta persona cuando la familia está insistiendo en que hay una persona muy importante detrás de él, del caso. No fue un error. Fue un mensaje a navegantes, muy típico de la realidad paralela. Fue un mensaje a navegantes. Pero no quedamos en que era homosexual, dirán algunos. A muchos homosexuales y heterosexuales les gustan las mujeres minatriz. Esas que en la fantasía van de cuero negro, con tacones, con látigo y tal. Pero no es necesario que se pongan el cuero. Dominatrix. La propia Leticia es una ama dominatrix. Y no digo que le dé con el látigo a Felipe. Ya le da simplemente con haciendo lo que le da la gana y teniendo los amantes que quiera.
Esto que estoy diciendo son datos. No son invenciones, son datos. Pero también hay otro dato. Esta noticia de la Audiencia Provincial sale un lunes. Esta última noticia diciendo las 3 magistradas que esto no se investigó en condiciones y que podría no ser un suicidio. Y entonces me llama Ercole, el periodista italiano de investigación que trabajaba en el programa La Hiena, y me dice: Javier, felicidades, porque lo que escribiste en Viuda Súbita está empezando a tomar cuerpo. Pero además me dice: y te recuerdo lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, que también está escrito en los libros. Te recuerdo lo del primer abogado de la familia Biondo. Dice: yo tengo la entrevista que le hice, me dice Ercole, yo tengo la entrevista grabada. Y además hay una declaración jurada ante notario del propio abogado. Resulta que en la autopsia que le hacen en Italia, a petición de la familia, que sumaron el cadáver y tal, Mario presentaba unos surcos en el cuello por detrás. Recordemos que siempre nos han vendido la historia de que estaba colgado de una pasmina, que fue lo que le impidió respirar. Pero resulta que cuando sacan el cadáver para hacerle la segunda autopsia, dice el forense italiano, otro que tal baila como el español. Además, el italiano ya con experiencia de falsear datos, como he probado en mi segundo libro. Dice: no, eso son cosas normales de rigideces cadavéricas y de cosas así, que al quedarse rígido, pues la corbata, la camisa, la chaqueta le aprietan y hacen esos surcos. Entonces el primer abogado de la familia dice, porque esto fue a los 6 meses o por ahí, dice: ¿perdón? Yo vi unas cuantas fotos en el anatómico forense, hechas por el forense, en el anatómico forense español, donde se veían ya esos surcos. Eso no lo ha hecho el traje ni la corbata, porque Mario estaba desnudo, además, desnudo en el Instituto Anatómico Forense. Entonces no es lo que está diciendo el médico italiano. Surcos que coinciden más con un cable de una PlayStation presente en el lugar del crimen. Y resulta que esas fotos que vio el abogado, que eran varias decenas, habían desaparecido. Es decir, las fotos van numeradas. Y resulta que varias decenas de fotos habían desaparecido. Luego, evidentemente, no hubo más remedio que recuperarlas, porque si no, podría tener un problema legal muy serio. Y aparecieron. Pero durante meses habían estado desaparecidas, porque en esas fotos se veía perfectamente que ya en el Instituto Anatómico Forense de Madrid, Mario tenía los surcos por detrás, como que lo habían estrangulado. Y además tenía un hematoma en la sien, que el médico español ni lo vio, porque mintió cuando dijo que había abierto el cráneo y no lo había abierto. Le di a Ercole las gracias por recordarme este dato del abogado que había visto las fotos antes de que desaparecieran. Le di las gracias porque es un dato fundamental. Pero insisto, hay que ampliar el foco. No nos podemos quedar solamente en si tenía el cuello así, si tenía el cuello así, si la pasmina tal, si la pasmina cual, si los pies estaban tocando el suelo, si no, si se habían caído cosas de la estantería o no. Eso es importantísimo desde el punto de vista de la escena del crimen. A lo mejor
a los que lo mataron se les olvidó mover un poco la estantería para que se cayeran algunas cosas, porque su cuerpo lo pusieron allí. Repito, lo mataron y pusieron allí su cuerpo. Añado, exactamente lo mismo que la madre de Mario Biondo. Hay alguien importante. Detrás hay alguien importante. Y creo que se está protegiendo a esta persona. De ahí que ahora todos los medios estén siendo manipulados para volver otra vez a la historia del suicidio y otra vez a la historia del dolor no controlado de los padres. Sin ir más lejos, en la rueda de prensa que han hecho unos minutos antes de que yo empiece con este vídeo, la estaba viendo a través de Antena 3 y la propia Susana Griso, colega, amiga de Raquel Sánchez Silva, ha vuelto a denostar a los padres de Mario Biondo, diciendo, desde luego, entiendo el dolor, pero es una pena que nadie les diga a esta familia, por favor, ya está bien. ¿Así? ¿De verdad? ¿Ya está bien? A lo mejor si hubiera sido un hijo tuyo no dirías, por favor, ya está bien. Total, hace ya un montón de años que lo mataron. Recordad, hay una persona muy importante detrás del caso. Digamos que se está protegiendo a esta persona. Y ahora, cerrar los ojos 2 segundos y visualizar a Felipe y Leticia en el fotograma con ese rótulo encima de la frente. Digamos que se está protegiendo a esta persona. No lo digo yo. Sale en el documental de Netflix. Os invito a verlo. Esto no ha acabado todavía. No ha acabado todavía. Hasta siempre. O hasta luego. O hasta otro día. Pero no ha acabado.